Desde el inicio de su historia, el ser humano ha elaborado hipótesis y teorías sobre el funcionamiento psicológico y los trastornos mentales a pesar del predominio del método científico. A día de hoy, concepciones muy antiguas como la atribución de las enfermedades a la acción de espíritus o la separación entre el cuerpo y el alma siguen teniendo cierta influencia. Para hablar la historia de la psicología es necesario remontarse desde la edad antigua, inicio de la historia de la psicología. El término de la psicología proviene de las palabras griegas psique y logos, pidiendo traducirse como estudio del alma. Durante la Edad Antigua se creía que los trastornos mentales eran consecuencia de la posesión por parte de espíritus y demonios, y los tratamientos consistían en conjuros y encantamientos, a los que se atribuían en efectos curativos. Entre el siglo V y el siglo IV a.C., filósofos como Sócrates y el filósofo Platón realizaron aportaciones que serían claves para el desarrollo de la psicología, además de la filosofía, mientras que Sócrates centró los fundamentos del método científico. Además que Platón concebía un cuerpo como el vehículo del alma, verdadera responsable de la conducta humana. En esa misma época, el médico famoso Hipócrates estudió las enfermedades físicas y psíquicas mediante el método inductivo y las atribuyó a desequilibrios en los humores o fluidos corporales, ya que esta tradición sería recogida por Roma, al igual que la obra de Galeno, que desarrolló la de Hipócrates. Es una de las mejores muestras de la influencia griega en el pensamiento romano. Seguido con la siguiente época, veremos que pasamos a la Edad Media, donde ocurren los desarrollos y los retrocesos. Bien, en la Edad Media, el pensamiento europeo quedó dominado por el cristianismo y esto provocó claros retrocesos en el progreso científico, ya que las teorías grecorromanas de los humores seguían vigentes, se combinaban de nuevo lo mágico y lo diabólico, los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados y se trataban, entre comillas, mediante rezos y exorcismos. En cambio, en el mundo árabe, inmerso en su edad dorada, la medicina y la psicología siguieron avanzando durante el medievo, en el cual se describieron enfermedades de la mente, como la depresión, la ansiedad, la demencia o las alucinaciones. Se aplicaron tratamientos humanitarios a quienes le sufrían y se empezó a estudiar los procesos psicológicos básicos. También se produjeron ciertos desarrollos relevantes en la psicología asiática, la filosofía hindú, la cual analizó el concepto del yo, mientras que en China ya se aplicaba antes en el ámbito educativo y se llevó a cabo el primer experimento psicológico del que se tenía la constancia, que era dibujar un círculo con una mano y un cuadrado con la otra para valorar la resistencia a la distracción. Seguido damos al siguiente paso de la otra época, que vendría siendo el Renacimiento e Ilustración. Esto pasa entre los siglos XVI y el siglo XVIII. En el mundo occidental convivieron la concepción demonológica de la enfermedad mental y el humanitarismo. La recuperación de la influencia de los autores clásicos griegos y romanos tuvo un cierto papel fundamental en esta segunda vertiente, que se relacionaba los trastornos psicológicos con alteraciones físicas y no morales. La palabra psicología se empezó a popularizar durante este periodo histórico y en ese sentido fueron especialmente importantes las obras del filósofo Marco Marulik, Rudolf Gödel y Christian Wolff. Cabe destacar la influencia de los filósofos como René Descartes, que contribuyó a la concepción dualista que se separaba del cuerpo y el alma, Baruch Spinoza, que la fusionó con Jung, quien afirmó que la mente depende de las influencias ambientales. Asimismo, el médico Thomas Willis atribuyó los trastornos mentales a alteraciones del sistema nervioso. La psiquiatría fue procedida en el darwinismo, representando principalmente por Philippe Pinel y su discípulo Jean-Dominique Esquirol. Pinel promovió el tratamiento moral de los enfermos mentales y las clasificaciones diagnósticas, mientras que Esquirol fomentó el uso de la estadística para analizar la eficacia de las intervenciones psicológicas. Yendo un paso más hacia adelante, vemos que en el siglo XIX nace la psicología científica. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral hicieron que los procesos mentales se entendieran en mayor medida como consecuencia de la biología. Fue muy importante la influencia de la teoría de la evolución de Charles Darwin, ya que el evolucionismo sirvió de excusa a eugenistas como Francis Galton y
y Benedict Morrell, que definían la inferioridad de las personas de clase baja y de las que tenían trastornos mentales a través de la sobrevaloración y el peso de la herencia. Hubo un año muy importante, ya que en 1879 Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental, donde se combinaban los conocimientos de distintas ramas de la ciencia. Es por esto que se suele llamar a Wundt como el padre de la psicología científica. Si bien antes de Wundt, investigadores de la psicofísica como Gustav Theodor Fechner ya había separado el camino para el surgimiento de esta disciplina. Por otra parte, en este siglo, Jean-Martin Charcot y Joseph Green estudiaron la hipnosis y la histeria, desarrollando investigaciones seguidas que inspiraron a Sigmund Freud durante sus últimos años de este siglo. Mientras tanto, en Rusia apareció la reflexología de las manos de Ivan Pavlov y Vladimir Bekhterev. Con estas aportaciones se establecieron las bases de la psicoanálisis y el conductismo, las dos orientaciones que dominarían la psicología de la primera mitad del siglo XX. Ya llegando más al siglo XX, durante el siglo XX, Sigmund Freud discipuló a Charcot Breyer y el psicoanálisis se popularizó la terapia verbal y el concepto de inconsciente bajo el prisma psicoanalítico, mientras que autores como John Watson y August Ernst Skinner desarrollaron terapias conductistas centradas en el comportamiento observable. La investigación científica promovida por el conductismo habían llevado a la aparición de la psicología cognitiva. Recuperaron el estudio de procesos mentales tanto elementales como complejos y se popularizó a partir de los años 60. Dentro de los cognitismos se programaban el tratamiento desarrollado por autores como George Kelly, Albert Ellis y Aaron Beck. En las últimas décadas, o sea ya el presente, podemos ver en el desarrollo de la ciencia del comportamiento y los procesos mentales han estado marcando por el desarrollo de las neurociencias, ya que el diálogo constante con las ciencias cognitivas en general y con la economía conductual. Sin embargo, las críticas del conductismo realizó contra las concepciones mentalistas y subjetivistas de la psicología, que son aquellas que tratan la mente como algo separado del contexto de una persona y las parten desde las opiniones de la persona acerca de qué pasa por su cabeza. De todos modos, el conductismo sigue siendo una filosofía minoritaria en la psicología, mientras que el cognitismo goza de muy buena salud. Eso sí, la gran mayoría de investigaciones en psicología cognitiva de tipo experimental son realizadas partiendo del conductismo metodológico, lo cual lleva a algunas contradicciones. Por un lado, se tratan los fenómenos mentales como elementos situados dentro del cerebro de la persona, llamado mentalismo, y por otro lado se trata de estudiar este elemento creando estímulos y mirando respuestas objetivas.